¿Qué tal, chicas? Una más de tertulia de Azucena Teatro. Hoy con el radioteatro. Hoy así nos inspiramos con el radioteatro. Qué lindo, ¿no? Qué lindo Qué tema lindo. para seguir hablando, ¿no? Sí, Con sobre los, todo porque nos trae así todos como un recuerdo que tiene que ver con lo teatral y con la historia del teatro también, porque ahí es donde también se fusiona teatro, radioteatro, el medio de comunicación, los medios masivos, ¿no? Tantas cosas que fusiona esto. sí, y aparte ahora también hubo todo un resurgimiento Claro, del radioteatro por una cuestión de que no podemos acceder a los teatros exacto. presenciales, entonces también es una manera de seguir haciendo teatro de una manera diferente. Exactamente, exactamente. Vos tenías algo, Mónica, dale, contanos que tenés una experiencia de radioteatro interesante. Claro, en realidad yo lo que les quiero contar es mi experiencia con el radioteatro, pero en las escuelas, ¿no? A partir de mi materia de lengua y literatura, en la escuela, en la escuela secundaria, yo introducía el radioteatro porque existe todavía el programa, está en Radio Nacional, que es Las Dos Carátulas, donde se representan, se hacen las representaciones de distintas obras, generalmente obras clásicas, de autores argentinos y extranjeros, y a mí me interesaba mucho llevarles ese formato a los chicos para que escucharan las voces y siguieran la lectura a través del libro, pero escuchando y viendo qué adaptación se hacía de la obra que estaba escrita en función del radioteatro. Entonces, allá por algunos años, diríamos 86, 87, 90, 92, 95, pero empiezo con esto a partir del 86, que con unas alumnas, ellas dicen que van a ir a la radio, van a Radio Nacional y llevan cassettes. Entonces piden ahí con una carta si les pueden hacer la grabación de alguna de las obras que se transmitían en la radio. Le dicen que sí y les graban algunas obras de Federico García Lorca. Es más, Bodas de Sangre yo lo tengo grabado en cassettes por la gente de la radio, de la gente de técnica de la radio. Y esos cassettes los pasé montones de veces en mis clases. Y, y después otra cosa que hacía con el radioteatro y con las dos carátulas era grabarlos. También los grababa en cassettes desde mi casa, algunas de las obras, y tengo toda una caja llena de distintas obras. Pero ya te digo, esta de Bodas de Sangre quedó para la historia porque está grabada en la radio y por la gente de la radio como un recurso pedagógico didáctico. Qué Muy bárbaro. interesante. Y con esto los chicos tenían una aproximación muy cercana a la actuación, a través de la voz, a través de los sonidos, y les gustaba mucho. Y sabes que tiene una cosa muy importante, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero que Sí, tiene una cosa sí, muy importante porque está la lectura, es aprender a leer, cosa que es muy difícil leer en voz alta, claro. Y es difícil también leer teatro, porque, terriblemente difícil. Es otro claro, estilo, otra cosa. Hay que reconocer, es otra historia. exactamente. Entonces es otra manera de leer y una manera muy completa Uh -huh. de aprender a leer eh, obras de teatro, porque yo me pregunto, y esto es una duda que yo tengo, ¿cuánta gente lee obras de teatro? Del común de la gente. Yo no sé si hay tanta gente que lee teatro en el formato teatral. O hay gente que lee teatro que es gente de teatro, que por ahí está en la búsqueda de obras o le interesa porque, bueno, porque está en el tema. Pero por ahí no sé si el común de la gente está acostumbrado a hacer la lectura de teatro.
no creo, y bueno, supongo que... ¿Puedo agregar algo, Moni? Sí. Sí, cómo no. No, lo que quería decir que también tiene que ver porque en las escuelas, por lo que yo veo, no todos los profes leen teatro con los alumnos. En cambio, yo en mi currículum, digamos, en mi materia, el mayor porcentaje es teatro. Claro. Por más que trabaje diferentes tipos de texto. Digamos, si trabajo realismo o si trabajo, no sé, naturalismo, no importa, siempre me echo textos de teatro. Si trabajo vanguardia, siempre con teatro, porque me parece que también el teatro lo que te permite, y el radioteatro, es el trabajo grupal. Entonces se hace la lectura grupal y se arma todo en conjunto esa lectura, y es más claro. En cambio, si leen teatro solos en la casa, hay varios personajes, y es difícil distinguir las voces de esos personajes. Totalmente. Creo que por eso tal vez no se lee, porque no es algo que es para trabajar individualmente. Claro, claro. Y no todos lo hacen. Y Es genera algo más interés. grupal, ¿no? Como para trabajar como en grupo con los chicos. Claro, y aparte para los adolescentes es muy interesante, porque al principio se niegan a leer, porque les da vergüenza, porque dicen que no, que bueno, que tienen esa cosa de, bueno, yo no lo voy a hacer, y después son los que más se negaron fueron los primeros que terminan entusiasmadísimos en la propuesta. Totalmente. Eso pasa. Eso pasa. Y otra cosa que les quería comentar, siguiendo con la escuela, las obras de teatro y el radioteatro, en mi escuela se generaba unos encuentros que aún se hacen, un encuentro que se llamaba Raíces. Y ahí, bueno, desplegábamos distintas temáticas, siempre había una temática, y con los profesores y personal de la escuela, preceptores, profesores, auxiliares, yo había organizado un grupo de teatro que se llamaba Teatro El Escondido. Entonces yo los dirigía y todos los años elegíamos una obra para hacer la representación en Raíces, en el festival. Y el último año que yo estuve en la escuela, que fue en el año 2012, presenté un sainete, Juancito de la Ribera, de Alberto Bacareza, acá tengo el libro, Juancito de la Ribera, y lo adapté para radioteatro. Entonces, hicimos la presentación teatral de la obra, pero a la manera del radioteatro. Entonces, como si estuviéramos en la radio, ¿no? Los actores haciendo cada uno su papel, pero frente a un micrófono de la radio. Y también le habíamos incluido las propagandas que eran de la época, y otra cosa que tuvo también en detalle, que era un número vivo, porque uno de los personajes, que era un señor de la comunidad educativa, cantaba tango muy bien, entonces incorporó un tango a esta representación. Y una profesora que sabía lenguaje de señas, en el momento también hacía el lenguaje de señas en este radioteatro. Así que les digo, en ese caso me despedí con todo, porque fue con todos los formatos, el teatral, el radioteatro, la radio, el lenguaje de señas, el número vivo. Bueno, fue fantástica la experiencia y estoy muy feliz de haber podido transitarla, y es el día de hoy que muchos se acuerdan. Creo que Graciela, vos fuiste testigo de esto, ¿no? Sí, fui testigo y estuvo muy interesante, muy linda la propuesta. Más que nada, esto innovador de también tener lenguaje de señas como para traducir a ese lenguaje la obra, así que eso también me pareció muy interesante, y era como un radioteatro, pero porque el radioteatro vos ves, no lo ves, te lo imaginás, y acá tenías como el backstage, es todo cómo se hacía, veías los actores, estaba muy lindo. Y eran muchos profes que ya tampoco están en la escuela, que la mayoría se jubiló, pero era interesante esto de trabajar con los profes, los preses, el portero, era muy lindo.
Bueno, hasta ahí mi experiencia. Ahora, ¿cuál fue la tuya? Y sí, porque después ahora nosotras tenemos como un poco la historia, ¿no? Del radioteatro, de lo que fue el radioteatro y la radiofonía. Vos fíjate que en 1929 Francisco Mastandrea creó La Caricia del Lobo, que se anunciaba en la época como la primera radiofónica que no concluiría en un solo día o en un espacio de una audición, y que sin saberlo se iba a convertir en el primer radioteatro de la Argentina y del mundo. Argentina en este terreno fue pionera en la parte de radio, porque vos fíjate que la radio empieza desde el 1920 más o menos hasta bueno, el 40 en algunos países, y nosotros creo que sigue hasta el día de hoy, que ya después también Graciela nos va a poder aportar algunas cosas. Y es lo maravilloso de esto es que de aquí salieron muchos actores y actrices que realmente hicieron a la televisión y al Teatro Nacional. Y Radio Nacional, como vos dijiste muy bien, que con el tema de las dos carátulas pasaron todos, y siguen pasando actores. Ya creo que después va a profundizar Graciela con algunas cosas modernas también, y de pronto tenías, qué sé yo, Alberto Migré como autor. Creo que tenemos el libro, ahí lo podemos mostrar. ¿Lo tenés por ahí, Mónica, el libro? Dale. Mientras tanto vamos mostrando. Lo mostramos a dúo. Lo mostramos a dúo, porque es así, lo tenemos. Y vos sabés que después, sí, mientras yo te voy mostrando y te voy diciendo muy rápidamente algunos programas para no extendernos. González Pulido, Casares Pearson Wolf y Arsenio Mármol, ¿no? Entre las grandes compañías que teníamos, entre que le pongo así, lo podemos. Lola Mendívez y Leónidas Barleta. A ver, ¿quién es más? A ver, que tengo un montonazo. En radio, Nora Kucher y López Lagar. Ya, actores que hacen a la historia del Teatro Nacional. Allí estuvieron ellos haciendo teatro y mostrando sus voces. Con Tarzán, el rey de la selva, de Radio Splendid, aparece, hay un montón de niños así disfrazados, dicen que era Oscar Robito, que era Tarzanito. Nosotros creo que ni llegamos a escucharlo con Mónica, porque eso son cosas que contaban yo, mi papá y mi mamá. Si bien lo conocimos a Oscar Robito cuando hizo, cuando estaba Gente de Teatro, ¿te acordás? Con que habían hecho Norma Leandro, Alicia Berdaxagar, a ver quién más está, Oscar Robito, Marilina Ross, que era gente de teatro que habían hecho cosas juzgadas, no era el otro, era el de bueno, ya no vamos a poder decir. De ahí generaron un montón de programas de televisión. La verdad me va traicionando la memoria, pero aparece en Radio Nacional, bueno, aparte del nombre de Leandro, Alexia Berrazaga, Alfredo Alcón, Carlos Carela, autores que dirigieron y actores, Armando Villepor y el mismo Antonio Julián Cabanellas, que después va a dar nombre, quizás ese es el nombre, de lo que es el Conservatorio Nacional, que fue Escuela Nacional, que fue IUNA, y que ahora lo tenemos como Universidad Nacional de las Artes, en todo su proceso. Celia Alcántara, ¿te acordás de Celia Alcántara y Nené Cascallar? Sí, de las telenovelas. De las telenovelas, pero ellas salen de la radio. Vos fijate, la gente que ha trabajado en los medios. No sé si no también Nené Cascallar. Como si Nené Cascallar. Nené Cascallar también. Bueno, esto hace a la radio, y no sé, Selmar Guiñol, Cayetano Biondo, Totón Podestá, María Esther Gamas, que hoy siguen sus hijos y sus nietos trabajando. En muchos casos son actores que siguen trabajando, y hay una voz maravillosa que marcó todas las novelas de Migré y marcó todo el radioteatro nacional, que fue Julio César Barton. ¿Te acordás de Julio César Barton? Y una voz en el teléfono y todo esto. Me acuerdo de Julio César Barton. Claro, cuando estaba las novelas de Migré. Mirá lo que encontré acá. Este es el Chacho Varela, gaucho de la Vincha, la escuela de Juan Carlos Chiappe. Era uno de los grandes directores y autores y actores que estaban en el radioteatro. Mirá vos, estos libros los edita Argentores, que para las escuelas, Graciela, cuando vuelvas, cuando podamos hacer todo, si tenés buena comunicación, pueden ir pidiendo las escuelas y las instituciones, las bibliotecas, a Argentores que les acercan los libros gratuitos. Les dan libros gratuitos. Muy interesante. A las instituciones.
de teatro, de Muy cine, de lo que tengan. Todas las ediciones del Instituto Nacional de Teatro y de Argentores te lo lleva Argentores. Mira vos. Y vieron premios. Acá parece que Argentores armó en un momento dado una serie de premios. No quiero extenderme mucho, así podemos hablar todas. Desde el 2006, 2012, 2014, donde también se escribieron radioteatros especialmente nuevos, ¿no? Y aparecen autores también nuevos y muy modernos. Bueno, los nombraremos en Yo otro. participé como dramaturga en alguna oportunidad en esos concursos de Argentores. ¿Te presentaste? Pero no, sí, presenté obra. Bueno, Cuando se prenda el corazón presentamos con Virginia bueno, Baldo. pero cuando se prenda el corazón lo tuviste también en Argentores en una presentación después, ¿o me equivoco? No, pero después ganó, cuando se prenda el corazón, ganó el primer concurso Carlos Gorostiza, Ah, que organizaba, ay, ahora me olvidé la asociación de, la SADE no. sí, La, sí, la SADE, la Sociedad de Autores de Argentina, Sociedad Argentina de sí, me Escritores, parece que sí, sí, que se hizo, nos hizo los sí, salones de ganamos Argentores, con eso. ¿esto? Bueno, pues me estoy equivocando yo, me estoy confundiendo. ¿Cómo? ¿No se hizo en los salones de No Argentores te este entendí. evento? ¿O se hizo No, en la bancaria, en se la representó en la ahí, bancaria, se hizo ahí. teatro semimontado. Mira vos, mira vos. O sea que estábamos cercanos. Bueno, y vos qué tenés, Graciela, que seguramente vas a completar todo lo que, la parte histórica. Sí, no, yo comentar un poco lo que es en la actualidad, más que nada, que es un género que aunque muchos piensen que desapareció, sigue vigente, y creo que en esta época de cuarentena y pandemia, es como que la hizo crecer un poco más, hizo crecer más este género, el radioteatro, porque bueno, al no permitirnos, como hablábamos antes con Mónica también, el acceder a ver teatro en vivo, tenemos que recurrir a estas nuevas formas de ver teatro, pero no tan nuevas, porque el radioteatro hace muchos años que está, que hablaban de las dos caretas, ¿no? De Radio Nacional. Más de Carátulas. 70, las carátulas, perdón, más de 70 años tienen. A más de 70 años tiene esa programación que todavía sigue vigente, que su directora es Nora Masi, y ahí se siguen y se siguen representando obras clásicas, también se representan vodevils, tragedias, dramas, bueno, se mezclan géneros. Nora Masi ha formado, incluso te digo, cuando yo estaba estudiando, fue una de las profesoras de radioteatro que tuvimos durante la escuela, en un seminario que hicimos unos cuantos, y nos llevaban a hacer radio, y ella en un momento dado dio el seminario de radioteatro, que tuve el honor de cursarlo, y bueno, siempre me hubiese gustado poder participar y nunca llegué a participar en las dos carátulas, por cuestiones de tiempo, de horarios, y había que pedir el trabajo. Y yo ya estaba trabajando en otras cosas. Pero bueno. Y bueno, lo que decía era que bueno, el auge de la televisión y bueno, el cine, todo esto, que la gente ya se queda en su casa y mira la tele, ya deja un poco de escuchar la radio, de escuchar radioteatros, entonces como que el radioteatro fue como no desapareciendo, pero no tuvo el mismo éxito que hace años, 50 años atrás. Pero Alberto Migré, que ustedes justo estaban hablando de él, en 2003 resurge el radioteatro en Radio Belgrano. Todos los domingos presentaba Permiso para Imaginar, que ofrecía radioteatros unitarios, es decir, cada semana era una historia diferente, donde se presentaban figuras importantes del espectáculo y bueno, y se presentaban historias clásicas, pero también daba lugar a estos nuevos dramaturgos del radioteatro. Y había una frase que anoté de él que decía: la vida es para adelante y yo quiero desempolvar de nostalgia todo esto. Acá vamos a hacer historias que empiecen y terminen y que van a tocar desde la comedia hasta el suspenso. Porque por lo que yo leí, él estuvo como una disputa para poder volver a este género, porque como que ninguna radio lo aceptaba, como que
lo daban como un género acabado, como que no tenía éxito, que no tenía interés, hasta que, bueno, él perseveró y llegó antes de morir, porque él murió en 2006, ¿no? Si no me equivoco, pudo volver a resurgir con este género. Qué bárbaro. Así que bueno, y bueno, y lo que tenemos en la actualidad es esto, los de las dos carátulas en Radio Nacional, que es muy interesante porque, bueno, vos escuchás la historia y te imaginás todo lo que ocurre. Aparte, toda la parte de sonido, de tecnología que tiene, de acercarse y alejarse, tiene toda una técnica que te lleva y que te hace volar la imaginación, porque escuchás las voces y los sonidos, así que te lleva a imaginar y a soñar, imaginarte vos a cómo son las figuras, cómo son las caras, cómo son los artistas. Así que bueno, es fascinante. La radio es fascinante. La radio es fascinante. Es fascinante. Es fascinante. Todo el trabajo y todo lo que hay detrás es muy fascinante todo. No es solamente representar la historia, sino que hay que representar esa escenografía que no existe. Exactamente. Porque no hay escenografía, entonces hay que imaginarla a partir de los sonidos. La imagen la tenés en tu cabecita, la formás en tu cabeza. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, chicas. Así que bueno. Lindo. Como el título del... Muy lindo. Como el título de Permiso para Imaginar, ahí estaba todo. Sí. Exactamente. 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 Bueno, ya estamos casi, tenemos unos minutitos más, pero bueno, ya casi estamos así como cerrando este encuentro de hoy. No sé si quieren agregar algo más o tenemos que agregar. Encuentro que se dio en el Día de la Madre, así que estamos todas con algunas actividades extra y familiares. Con muchos saludos y con familiares. Exactamente. Y algún que otro Zoom que en un ratito. Como somos mujeres, somos multifacéticas, hacemos un montón de cosas. Exactamente. Y algún Zoom que ahora se nos va a aparecer también. Bueno. Así que bueno. Sí. Bueno, por eso nos veremos en la próxima tertulia, que vaya a saber cuál será el tema, ¿no? Y ya lo pensaremos, Se nos vienen algunas cosas. Vamos a generar el suspenso. ¿Cómo? Vamos a generar el suspenso. Totalmente, así. Y sí, que esperen toda la semana, hasta el sábado, domingo, que nos depara la imaginación. Bueno, chicas, un beso enorme, feliz día. Bueno. Feliz día. Un Gracias. beso. Gracias. Un beso. Que terminen lindo.